Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Xiaomi 13 Pro, el nuevo terminal de gama alta que ha presentado Xiaomi allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, tras tener que posponer el evento de presentación de estos dos nuevos terminales, tanto el Xiaomi 13 como Xiaomi 13 Pro, hoy es oficial. Tenemos los dos nuevos terminales. Dos terminales con unas características muy interesantes, un precio algo más alto de lo que esperábamos, pero como digo, unas características muy buenas y unas aptitudes que pintan como uno de los mejores terminales de cara al 2023. Hoy nos quedamos con este Xiaomi 13 Pro, ¿no? Como digo, la versión más pro, la versión más potente y la versión mejorada respecto a su hermano, el Xiaomi 13. Un terminal muy interesante, con unas características muy buenas y, como digo, un precio un poquito alto. Bien, como siempre, comencemos primero por la parte externa, ¿no? Es decir, su diseño o estética. En este caso, por la parte trasera contamos con una triple configuración de cámara en un módulo cuadrado. Ese módulo ocupa bastante parte de la parte trasera, pero bueno, el resto no tenemos nada, una parte muy lisa. Tenemos distintos colores, como siempre. A mí el negro es el que más me gusta, pero bueno, tenemos bastantes colores para elegir. Y por la parte delantera, como siempre, una pantalla bastante grande, marco muy reducido, cámara selfie perforada y centrada en pantalla, y como siempre los laterales curvados. Un terminal que a nivel de diseño siempre comento lo mismo, es totalmente subjetivo. Hay gente que le gusta y gente que no lo termina de convencer. A mí la verdad que cuando vi los leaks, es decir, las filtraciones, no me gustó mucho, pero ahora, visto la realidad, la verdad que me parece muy bonito. Bien, pero si dejamos de lado la parte del diseño y comenzamos con la ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla. En este caso contamos con un panel de tipo AMOLED de 6,73 pulgadas, resolución, en este caso 2K y 120 Hz de tasa de refresco. Bien, primero de todo, un tamaño bastante grande. Lo habitual, tanto en un terminal de estas características como también en una versión Pro, siempre suelen ser un poco más grandes de lo esperado. Por otro lado, una muy buena resolución de pantalla, 2K, la habitual, la máxima, la que solemos ver en este tipo de terminales, acompañada de un panel muy bueno que hemos visto ya en algunos terminales de gama alta, en este caso ese E6 AMOLED de Samsung, que nos va a dar una representación de colores muy vivo y muy realista, que es muy importante. Y todo eso acompañado de la usual y típica 120 Hz de tasa de refresco. Bien, está muy bien. Obviamente, primero de todo, lo que esperábamos en un terminal Pro, aunque probablemente se quede para versiones más altas, sería una tasa de refresco de 144 Hz. Lo estaba pidiendo, es algo que solemos ver en terminales gaming o en terminales muy potentes, de gama ya mucho más altas que incluso este Xiaomi 13 Pro. Pero aún así, buena tasa de refresco, buen tamaño, como digo, muy habitual, buen tipo de panel, porque en este caso esa elección es muy buena y la resolución no tenemos queja. Con lo cual, a nivel de pantalla, está muy bien. Claramente tiene las características habituales de un terminal de estas características, con lo cual no tenemos ni mucha queja de poner algo nuevo o de quitar algo que no nos haya gustado. Bien, si pasamos a algo más importante todavía, hablamos del procesador. En este caso, el elegido era obvio y se trata del Snapdragon 8 Gen 2. Un procesador muy reciente que hemos visto en algún que otro terminal, pero obviamente Xiaomi ha sido de las primeras marcas en obtener este procesador. Y que, como digo, llega muy interesante porque si ya el 8 Gen 1 supuso un gran paso para el Qualcomm, el 8 Gen 2 supone aún más ese paso, ¿no? Es decir, un paso aún más grande, tanto en potencia, tanto en eficiencia, como también en conectividad. Mejoran absolutamente todo, se supone, básicamente este 8 Gen 2 se pone como uno de los mejores procesadores actualmente, ya no solo de Qualcomm, sino en general. Un procesador que nos va a dar, obviamente, una potencia que buscamos en un gama alta, una potencia muy buena. Una eficiencia también muy buena, que podamos tener mucha potencia pero sin derrochar batería. Y obviamente, estando en el siglo XXI, en 2022, casi 2023, una conectividad 5G muy rápida. Y de hecho, obviamente, mirando a este 2023, que va a ser un año de mucho cambio, hablando del 5G. Con lo cual, a nivel de procesador, muy bien. Era evidente que íbamos a contar con el procesador más potente que podía tener Xiaomi a mano, y era este Snapdragon 8 Gen 2. Habría que verlo, habría que probarlo para saber cómo rinde este Xiaomi 13 Pro con ese procesador, pero al menos desde las características sabemos que potencia no le va a faltar. Como siempre, a este procesador le acompañan 3 versiones de memoria RAM y 3 de almacenamiento interno. Bueno, en este caso serían 8 y 12 GB de memoria RAM y 128, 256 y 512 de almacenamiento interno. Tenemos, como me he confundido en este caso, 2 versiones de memoria RAM de 8 y 12 para elegir, y en este caso 3 de almacenamiento interno, que nos van a permitir, pues obviamente, buscar lo que más se haga acorde a nosotros. En este caso, ya os digo, tampoco hay mucha diferencia de 8 a 12. Para aquellos que no se la quieren jugar y ir a por una versión de 12 GB está muy bien, pero
estamos hablando de un terminal, no de un ordenador, no de un iPad, bueno, en este caso una tablet, etcétera, no, sino de un simple móvil, en este caso con 8 GB, os adelanto que será más que suficiente. Pero aún así tenemos esas dos versiones muy potentes y obviamente más que suficiente almacenamiento interno. Y bien, si hasta ahora el móvil ha estado interesante, es decir, Xiaomi 13 Pro, tanto a nivel de pantalla y tanto a nivel de procesador, llegaba muy interesante, ahora lo fuerte viene en el apartado fotográfico. En este caso continuamos con la alianza de Leica, en este caso se vuelve a repetir en la Xiaomi 13 serie y viene muy fuerte. Contamos, como decía al principio, con una triple configuración de cámara protagonizada por un sensor de 50 megapíxeles al que le acompaña un gran angular de 50 y un teleobjetivo de 50. Bien, así es, no me he confundido, no me he repetido ni he hecho algo raro, sino que es realmente así. Tenemos tres sensores de 50 megapíxeles, ahora vamos a hablar por separado de ello, pero que forman una triple configuración muy potente. Bien, el primer sensor en este caso es el Sony IMX989. Os puede sonar no ya solo porque sea bastante nuevo y bastante reciente, sino porque lo hemos visto en algún que otro terminal de una calidad fotográfica muy potente. Terminales que obviamente buscan la mayor calidad fotográfica, ponen este nuevo sensor, este IMX989. Sensor el cual tenemos en este caso de principal y que nos va a dar una calidad muy real y muy superior a cualquier terminal. A nivel de gran angular contamos también con un sensor, en este caso de Samsung, el JN1 de 50 megapíxeles en función gran angular, y también en ese teleobjetivo contamos en este caso de nuevo con ese Samsung JN1. Ese gran angular y ese teleobjetivo comparten el mismo sensor, un sensor el cual nos va a dar ya no solo una calidad muy buena, sino que nos va a dar también una luz y una realidad también muy importante sobre todo el tema de la luz cuando hablamos de una lente gran angular, ¿no? Porque ya sabemos que se abre más, por así decirlo, el sensor, con lo cual necesita que la entrada de luz sea en este caso mayor, con lo cual una triple configuración muy buena, muy interesante y que obviamente va a ser muy competitiva, ya no solo dentro de su propia gama, como siempre hace Xiaomi, entre comillas, propia competencia, sino que de cara a los próximos rivales en ese año 2023 va a ser muy interesante. Bien, si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie contamos con un único sensor de 32 megapíxeles, como digo, encargado para este tipo de fotografía. A la vez, como vemos tanto por delante como por detrás, son sensores muy buenos, por sobre todo que en este caso lo importante es que están firmados por Leica. Eso nos implica de que la calidad fotográfica está más que asegurada. Una configuración de cámara, como digo, muy interesante porque ya hemos conocido algunos terminales como por ejemplo de Vivo que ya van mirando de cara al 2023, pero sobre todo ahora en enero, febrero vamos a ver muchos terminales, tanto Realme, tanto en este caso vamos a ver Samsung, OnePlus, etcétera, que van a presentar sus terminales y que vamos a ver cómo van a competir con esta pedazo de triple configuración de cámara. Bien, siendo Xiaomi sabemos que uno de los apartados que mejor lo hace siempre y que nunca tenemos queja es la batería y carga rápida. En este caso contamos con una autonomía de 4820 mAh, una batería muy buena, sobre todo si hablamos de un terminal Pro, que en este caso, aunque tengamos un procesador muy eficiente, también muy potente y necesitamos que la batería no dure bastante, obviamente, con lo cual de batería y autonomía vamos muy bien, pero lo que más sorprende siempre en Xiaomi no es su autonomía, sino su carga rápida. En este caso contamos con 120 vatios de carga rápida por cable, 50 inalámbrica y 10 vatios de carga inversa. Como veis, muy buenos datos, es decir, era más que evidente que viendo cómo va Xiaomi evolucionando la carga rápida y viendo que se trata de una versión Pro, en este caso este Xiaomi 13 Pro, y van a poner una carga rápida muy potente. 120 vatios nos aseguran que incluso en media hora, incluso menos, tengamos el terminal completamente cargado y con esos 4820 mAh que tengamos una autonomía de un día y mucho más, porque ya os aseguro que en este terminal la batería no va a ser ningún problema. Bien, el resto de características, como siempre, viene muy interesante. Contamos con Android 13, MIUI 14, que así es, se estrena y viene preinstalado de serie con este Xiaomi 13 serie. También contamos con USB tipo C, lector de huella en pantalla, 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, etc. Como digo, un poco las características habituales de un terminal de esta característica hoy en día. Bien, un terminal con una característica muy interesante y muy fuerte, obviamente siempre mirando de cara al 2023 con esos posibles competidores que van a intentar mejorar incluso lo que tiene este Xiaomi 13 Pro. Lleva ese apellido Pro, que eso implica que todas sus características están maximizadas para ser uno de los mejores terminales de este año. Con lo cual muy interesante, pero también es muy interesante su precio. Como digo, conocemos precio al cambio de yuanes a euro y en este caso en la versión más básica de 8 GB de RAM y 128 tendría un precio de 681 euros. Bien, obviamente 681 euros es un precio muy bueno por estas características, pero como sabemos, cuando hacemos el cambio salimos ganando entre comillas porque no se le suman tasas ni impuestos que acaban incrementando bastante el precio.
Bien, que no extrañe que parta más o menos de los 800, 900 euros, sería algo bastante habitual teniendo en cuenta un poco la inflación y los impuestos que siempre se acaban sumando, de que este Xiaomi 13 Pro cuando llegue de forma global tenga un precio un poco más superior, ¿no? Pero aún así, por este precio y esta característica se trata de un terminal muy interesante, como digo, que pinta muy fuerte y que pinta como podría ser perfectamente un superventa en 2023. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes abajo en la descripción, y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!